Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. La cultura y el deporte en tiempos de pandemia, ese es el título de nuestra mesa redonda de hoy que desarrollamos desde el Palacio de la Revolución para actualizarnos sobre cómo el Ministerio de Cultura y el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación han enfrentado el desafío de la COVID-19, han participado del enfrentamiento del país y además han generado pues numerosas muestras de apoyo a todo nuestro pueblo. Tengo el placer de que me estén acompañando esta tarde acá en nuestro panel, compañero Elpidio Alonso Grau, ministro de Cultura de nuestro país, y el compañero Osvaldo Bento Montiller, presidente del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación. Con ellos estaremos compartiendo nuestra hora de programa. A usted lo invito a que nos acompañe en este programa de hoy. A este enemigo invisible, a los que lo combaten desde nuestra isla y desde tierras lejanas, a los que convierten sus pijamas verdes en los más precisos fusiles para librar esta batalla. A nuestros héroes de la salud dedicamos este 1 de mayo. Por las vidas que salvan, por las alegrías que regalan, por los sacrificios que hacen, porque a fuerza de trabajo y consagración se han convertido en los protagonistas de este capítulo de nuestra historia. Por esto y mucho más va nuestro homenaje. De los valientes, antes que los sudores. Para cuidarlos a ellos, a nosotros, a los nuestros, a toda Cuba. Para volver a abrazarnos. Para cumplir nuestros sueños compuestos. Celebremos nuestro 1 de mayo. Se le hizo tarde. Amando este país como a mí mismo. No piedad, no hay heroísmo. Vine a darle un beso al mundo y nada más. Bueno, con este mensaje de profesores y estudiantes de las facultades de Derecho y Contabilidad de la Universidad de La Habana, también de médicos y enfermeras que están en el centro de aislamiento de Alamar, pues comenzamos nuestra mesa redonda de hoy, que en vez de dedicar sus primeros minutos al tema de la COVID-19, lo dedica sin dudas a la noticia del momento para nuestro país, y es que esta madrugada una persona abrió fuego contra la embajada cubana en Washington con un rifle de asalto. En horas de la madrugada de este jueves 30 de abril, un individuo desconocido disparó con un arma de fuego contra el edificio de la Embajada de Cuba en los Estados Unidos. No hubo daño para el personal de la misión, el cual está seguro y protegido, pero sí deterioros materiales para el edificio resultantes del impacto de los disparos. Las fuerzas del orden de la ciudad capital de los Estados Unidos pues se personaron en el lugar de los hechos y detuvieron a esta persona. Esta tarde, el canciller de nuestro país, Bruno Rodríguez Parrilla, pues calificó como acto terrorista contra la Embajada de la República de Cuba ante los Estados Unidos lo ocurrido y dijo que el gobierno de Cuba espera por la correspondiente investigación de las autoridades estadounidenses sobre la identidad y los motivos del autor de esta agresión. Estas fueron las palabras del canciller cubano esta tarde para la opinión pública nacional e internacional. Sí, buenas tardes. Como el Ministerio de Relaciones Exteriores informó oportunamente, aproximadamente a las 2 de la mañana de hoy, es decir, esta madrugada del jueves 30 de abril, se produjo un acto terrorista contra la Embajada de la República de Cuba ante los Estados Unidos, cita en Washington. Un individuo desconocido disparó con un fusil de asalto contra el edificio de la embajada. No hubo heridos en el personal de la misión, el cual se encuentra seguro y protegido, pero sí daños materiales resultado de los impactos de numerosos disparos. El gobierno de Cuba espera por la correspondiente investigación de las autoridades estadounidenses
sobre la identidad y las motivaciones del autor de esta agresión. Espera que dicha investigación sea exhaustiva y rápida y que sus resultados sean compartidos con nuestras autoridades. La misión diplomática de Cuba, ubicada en Washington, cuenta con un sistema de protección y seguridad para enfrentar cualquier amenaza contra el personal diplomático, sus familiares y las instalaciones. Al mediodía de hoy he convocado a la encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, la señora Mara Tekach, para abordar este gravísimo hecho. Le expresé nuestra más enérgica protesta por la grave agresión terrorista perpetrada contra la Embajada de Cuba. Le pregunté cómo reaccionaría el gobierno de los Estados Unidos ante un ataque como este a cualquiera de sus embajadas. Insistí en que es una obligación de todos los estados adoptar las medidas adecuadas para proteger los locales de una misión diplomática acreditada en su territorio contra toda intrusión o daño, evitar que se turbe la tranquilidad de la misión o se atente contra su dignidad o su normal funcionamiento, como dispone la Convención sobre Relaciones Diplomáticas de 1961. Enfaticé la gravedad del hecho que pudo haber puesto en peligro la vida y la seguridad del personal de la embajada y sus familiares. Reclamé la mayor cooperación de las autoridades del gobierno de los Estados Unidos en el esclarecimiento urgente de los hechos y en las garantías de que actos como este no se repitan, no queden impunes, incluido este suceso que acaba de ocurrir. Llamé la atención respetuosamente a la señora encargada de negocios de que una agresión como esta contra la Embajada de Cuba en los Estados Unidos, en cualquier caso, ha sido alentada por la creciente retórica hostil contra nuestro país, en que están involucrados de forma pública y sistemática tanto el secretario de Estado de los Estados Unidos como altos funcionarios de ese departamento a cargo de las relaciones con el hemisferio occidental, incluso la propia Embajada de los Estados Unidos en La Habana. Planteé también que no es posible disociar un hecho como este del recrudecimiento de la política de agresión y hostilidad que aplica el gobierno de los Estados Unidos contra Cuba, ni del endurecimiento del bloqueo que incluye medidas no convencionales, incluso durante la pandemia de COVID-19 que afecta a todo el planeta. En el momento del ataque se encontraba en la misión diplomática, expresé a la diplomática estadounidense, una decena de funcionarios y diplomáticos que corrieron grave peligro. Apreciamos la conducta profesional de los oficiales de las agencias de aplicación y cumplimiento de la ley que acudieron rápidamente al lugar del hecho. El individuo de cuya identidad el gobierno cubano no ha sido informado fue detenido por las autoridades locales en el lugar de los hechos y se encuentra bajo custodia de esta. Recordé también que los actos de instigación a la violencia contra el personal médico cubano en terceros países, como ocurrió recientemente en Bolivia, incluso con participación de funcionarios estadounidenses, las calumnias y la demonización del personal de salud alienta acciones violentas. Recordé a la distinguida diplomática que existen graves antecedentes históricos de actos violentos y hostiles, incluidos actos terroristas contra funcionarios diplomáticos de Cuba radicados en los Estados Unidos
tanto en la sede en Washington como en su representación permanente ante las Naciones Unidas en Nueva York. Tampoco es posible disociar este tipo de hechos del efecto de políticas y discursos de odio que promueven la división y la violencia social. Recordé que en territorio de los Estados Unidos operan y han operado con impunidad durante años grupos e individuos que en el pasado han cometido actos terroristas contra Cuba, lo que es de pleno conocimiento de las agencias de aplicación y cumplimiento de la ley del gobierno de los Estados Unidos. Expresé sorpresa por que hayan transcurrido más de 12 horas del ataque a nuestra embajada y las autoridades oficiales del gobierno de los Estados Unidos ni del Departamento de Estado se hayan puesto en contacto con las nuestras. No se hayan producido declaraciones oficiales, ni siquiera tweets que son tan frecuentes refiriéndose a Cuba de parte de funcionarios oficiales de los Estados Unidos y de su embajada. Insté al Departamento de Estado a adoptar con la mayor urgencia las medidas que resulten necesarias para cumplir de forma íntegra las responsabilidades que le atribuyen la Convención de Viena y garantizar la plena seguridad de la Embajada de Cuba, de la misión permanente ante las Naciones Unidas en Nueva York y del personal de ambas misiones y los familiares acompañantes. Finalmente, ofrecí la cooperación de las autoridades cubanas para el desarrollo de la investigación correspondiente. Muchas gracias. Eran las palabras del canciller cubano esta tarde en la denuncia pública de este acto terrorista contra la embajada cubana y la solicitud a las autoridades norteamericanas de que se esclarezca cuanto antes este hecho. Es nuestra noticia para comenzar esta jornada de hoy en que estaremos hablando de cultura y deporte en tiempos de pandemia. Aunque no vaya a la plaza, celebraré sin desmayo este 1 de mayo con la familia en la casa. El sentimiento se abraza a mi frase campesina. Por eso, con voz genuina, por el esfuerzo que hacemos, gritaré que venceremos por Cuba y la medicina. Quédate en casa. Este lunes 27 de abril comenzaron las actividades docentes televisivas para los alumnos de la enseñanza artística de los niveles elemental y medio por el canal Tele Rebelde de lunes a domingo de 8 a 9 de la mañana. Es una experiencia nueva para estudiantes y profesores y ha sido posible gracias a un esfuerzo conjunto del Centro Nacional de Escuelas de Arte, la Facultad de Medios Audiovisuales del Instituto Superior de Arte y el ICAIC. Participan estudiantes y más de 30 profesores de 24 asignaturas especializadas como música, danza, ballet, teatro, artes visuales y circo. Se prevé que se alcance una frecuencia de 18 encuentros semanales. Un objetivo esencial, sistematizar, ejercitar, jerarquizar aquellas habilidades que ya se han ido desarrollando por el estudiante y que en este momento en que están en casa, la idea es que las siga reforzando, que siga desarrollando habilidades, que la técnica que ya se le impartió no la pierda porque la va a estar ejercitando, de manera tal que los profesores orientan, se realizan actividades y después ellos, por supuesto, van sistematizando esa actividad. Hasta el momento ya se han grabado y editado más de 80 espacios en el nuevo estudio de la Facultad de Medios Audiovisuales de la Universidad de las Artes. Exhortar a los maestros de la enseñanza artística que no todos, por supuesto, los trabajaron en estos programas los de La Habana, pero hace falta que los profesores de la enseñanza de todo el país visualicen también junto con los estudiantes estas clases, porque ellos son los que nos van a tener a nosotros también en comunicación de cómo está funcionando, si sirve, si no sirve, si a ellos también les ha servido. Porque metodológicamente la manera en que se está trabajando también es una ayuda para el docente para seguir reforzando su contenido y su conocimiento. Ha sido una colaboración de Lisandra Durán desde el Noticiero Cultural para la Mesa Redonda. Bueno, es parte de las adecuaciones que el Ministerio de Cultura ha tenido que hacer a todo su andamiaje, a todo el funcionamiento de sus instituciones y de los artistas a lo largo de este último mes. Ministro Alpidio, ¿cómo ha sido ese trabajo para poder adecuar
todo el funcionamiento del Ministerio y sus instituciones a las circunstancias en las que está viviendo el país. Sí, Randy, buenas tardes y un saludo a todos nuestros compatriotas. Yo quisiera comenzar, en el breve tiempo que tenemos, aprovechar este primer momento, reconociendo la actitud y la labor de todos nuestros escritores, artistas, de las instituciones, de las organizaciones de creadores, de las fundaciones y asociaciones que se han sumado con acciones concretas a todo este esfuerzo de enfrentamiento a la pandemia y que han ofrecido, pienso yo, un acompañamiento espiritual muy particular desde sus espacios respectivos. Sinceramente uno se siente orgulloso de los artistas que nosotros tenemos. A mí me gusta siempre decir que el Ministerio de Cultura tiene dos interlocutores fundamentales, esa masa extraordinaria de creadores y el pueblo, el público en general. Y es un ministerio que tiene un mandato y que tiene que ofrecer un servicio que es muy importante. Y nosotros nos preguntábamos en la dirección del ministerio cómo no renunciar a ese servicio, cómo mantener la vitalidad cultural de una nación en condiciones tan difíciles, cómo canalizar el compromiso de todo ese gran movimiento de artistas intelectuales cubanos con el arte, con la cultura, con la revolución, cómo contribuir a la cohesión y a la unidad en un momento tan dramático como este y apoyar las indicaciones de las autoridades sanitarias y de la dirección del gobierno, cómo transmitir confianza, optimismo, cómo respaldar desde la cultura la labor altruista y desinteresada de nuestros médicos en Cuba y expresar a su vez nuestro respaldo a los que lo hacen en otros lugares del mundo. ¿Qué hacer para que no pasaran por alto también fechas trascendentales para la cultura y la historia cubana y aniversarios que marcan el itinerario heroico de nuestra revolución? ¿Qué hacer en este nuevo complejo escenario para continuar defendiendo a la revolución de las calumnias y las campañas orquestadas por el imperialismo y sus servidores que no han cesado de realizarse, incluso en medio de estas condiciones? Pues bien, decidimos trabajar en dos planos de manera paralela. En un plano organizativo, en tomar las medidas correspondientes siguiendo las indicaciones del Ministerio de Salud y de la dirección del gobierno, y en el plano funcional de mantener la vitalidad de las instituciones y pasar a la ofensiva en este nuevo escenario con iniciativas, dándole curso a la imaginación y a la capacidad y disposición de participación de nuestros artistas. No podíamos permitirnos que ocurriera eso que el presidente Lasso llama un apagón cultural, y no ha habido un apagón cultural. Se ha mantenido la vitalidad de la cultura en estas nuevas condiciones. Nosotros pudiéramos hablar aquí, digamos, de estos dos planos. En este primer momento, en el ámbito organizativo, ¿cuáles fueron las acciones que tuvieron que acometer? Nosotros, como el resto de los organismos, hemos tomado medidas organizativas de carácter general. En el Ministerio y en las instituciones se establecieron los puestos de dirección correspondientes y se habilitaron los teléfonos para que en un primer momento la población pudiera llamar y expresar sus inquietudes, sus quejas, pudiera comunicarse con nosotros y sugerirnos ideas, como lo ha hecho y que nos han sido muy útiles. Se puntualizó la situación de todos los funcionarios, trabajadores y estudiantes, tanto nacionales como extranjeros, en todo el sistema de la cultura, dónde están, qué están haciendo, cómo están de salud. Eso fue un primer momento. En esa primera etapa se realizaron las audiencias sanitarias en todas las escuelas, instituciones y empresas de la cultura. Se implementaron las medidas indicadas por el Ministerio de Salud relacionadas con el pesquisaje de estudiantes, trabajadores y de la población que asistía a servicios culturales en bibliotecas, museos, entre otros. Se adquirieron y distribuyeron los productos necesarios para la higiene de las instalaciones de los estudiantes y de los trabajadores. Se confeccionaron y se distribuyeron nasobucos para todos los trabajadores de las instituciones y luego esa labor ha continuado, como se sabe. Ya hoy me dieron una cifra, hay más de 300.600 nasobucos que se han hecho entre los artesanos los fondones culturales y las empresas de la cultura, Tecnoescena y otras empresas. Bueno, se tomó la decisión, como ha ocurrido en otros organismos, de pasar a una parte importante de los trabajadores del Ministerio de Cultura a la modalidad de teletrabajo y trabajo a distancia, y
dolorosamente tuvimos que posponer eventos artísticos masivos. Estábamos a punto de hacer algunos de los más grandes eventos que hacemos, tanto nacionales como internacionales, que implicaban grandes aglomeraciones de público, incluidos los eventos convocados por la UNIAC y por la Asociación Hermanos Seis. Posteriormente se cerraron los teatros, centros culturales y otras instituciones, incluidas las Casas de la Música de la IGREN y Artec, y en todo el país, lo cual trajo como consecuencia la suspensión de las presentaciones artísticas, de la música, los espectáculos y las artes escénicas previstas en la programación cultural. Es decir, en cuanto a programación, se cerraron todas las instituciones. Esta decisión, hay que decirlo, fue respaldada con disciplina por nuestros artistas, promotores y demás trabajadores que mostraron una total comprensión de la necesidad de adoptar esta medida. Hoy quedan trabajando 104 centros culturales de Artex y de la IGREN que funcionan brindando servicios gastronómicos de comida para llevar. Me dieron hoy el dato que hasta ayer se han distribuido cerca de 300.000 raciones de comida. En un segundo momento se redujo aún más el personal en las instituciones y por tanto se amplió el número de ellos en las modalidades de teletrabajo y trabajo a distancia. Se establecieron todas las medidas de protección y control del transporte y del combustible siguiendo las indicaciones del Ministerio del Transporte. Creo que es muy importante decir que se mantiene la atención especial a los enfermos y personas vulnerables, personas de más de 60 años, hipertensos, diabéticos, a los que se les realiza un seguimiento diario y se les ayuda en sus necesidades más inmediatas. Esto también lo está haciendo la UNIAC con sus miembros. Mantenemos comunicación con los trabajadores y artistas que se encuentran en los centros de aislamiento, así como con los considerados sospechosos. Y estas medidas todas están acompañadas de la decisión del gobierno de que el Ministerio de Cultura garantice la protección salarial a los artistas vinculados a la programación cultural durante el tiempo que dure la pandemia. En este empeño vale destacar que hemos tenido nosotros la contribución del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Finanzas y Precios, del Ministerio de Economía y Planificación y del Banco Central de Cuba. Nos hemos empeñado también en garantizar la seguridad y protección de todas nuestras instalaciones. Se mantiene comunicación diaria con la Misión Cultura en Venezuela y allí existe un estricto control y vigilancia sanitaria de los funcionarios y trabajadores que cumplen esta misión. Se sostiene vínculo y comunicación permanente con los artistas que tenemos fuera de Cuba. Hay algunos que los sorprendió en otros países cierre de fronteras, cierre de fronteras allá, en fin, están impedidos. Se les envió comunicación oficial con indicaciones y medidas a cumplir mientras se desarrolla la pandemia. Y asimismo se ha puesto énfasis particular en la comunicación de todo lo que hacemos. Se ha seguido transmitiendo el noticiero cultural y están activas las páginas, los sitios web de nuestras instituciones y la batalla en las redes sociales. En cuanto a la enseñanza artística, yo creo que es muy importante, aunque la ministra de Educación en sus dos mesas redondas últimas, tanto en la de ayer como en la anterior, siempre se ha referido a lo que se ha hecho en la enseñanza artística con los estudiantes de la enseñanza elemental y media. Y el ministro Saborío ha hablado de lo que ocurre con los estudiantes universitarios, los estudiantes del Instituto Superior de Arte. Bueno, las actividades docentes se interrumpieron en las 37 escuelas de educación elemental y media, así como las actividades de pre y posgrado de la Universidad de las Artes. Se aplazaron los pases de nivel y el proceso de captación previsto para el mes de abril y todos los estudiantes se trasladaron hacia sus lugares de residencia. Los que estaban becados, quiero decir, están ahora en su provincia. Debemos decir, y me parece esto muy importante, que 6 instituciones de enseñanza han funcionado como centros de aislamiento, 2 de Guantánamo, 1 en Santiago, 1 en Holguín, 1 en Villa Clara, 1 en Santo Espíritu y 1 en Matanzas. Y allí, junto al personal de salud, han continuado trabajando cuadros y trabajadores que realizan una encomiable labor y a los cuales nosotros les queremos hacer llegar nuestro reconocimiento porque están ahí batidos, trabajando tú a tú con el personal de la salud y también arriesgando sus vidas. Desde un primer momento hay que decir, al igual que el resto de los estudiantes del sistema de enseñanza general, los alumnos del nivel elemental y medio de la enseñanza artística reciben
las asignaturas de formación general a través de las actividades docentes televisivas que desarrolla el Ministerio de Educación. En el caso de los estudiantes extranjeros, se puntualizó individualmente su situación, tanto en la red de escuelas de enseñanza artística como en el ISA, los que estaban aquí convocados por la Casa de las Américas y los de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio. Se mantiene un control sistemático de los estudiantes extranjeros que permanecen en nuestro centro. En el caso de la Escuela Internacional de Cine, donde ha habido 6 contagiados, nos mantenemos en permanente contacto con la escuela. En el momento de ocurrir la pandemia había allí 242 personas, de ellos 111 extranjeros. Ya están en sus casas la inmensa mayoría de los cubanos y la tercera parte de los extranjeros salió hacia sus países. De esos 6 contagiados ya hay 4 que están de alta. A partir del 27 de abril, como informó la ministra de Educación, los estudiantes del nivel elemental y medio de enseñanza artística comenzaron a recibir actividades por televisión de 24 asignaturas de las especialidades artísticas que son transmitidas por el canal Tele Rebelde. Esto se filma en los estudios, en el estudio que tenemos, un estudio nuevo que tiene la Facultad de Medios Audiovisuales, la FANCA, y se edita por compañeros del ICAI. Los sitios web, tanto del ISA como del CENEAR, del Centro Nacional de Enseñanza Artística, están activos y por allí, en esas páginas, se publican guías de estudio, trabajos prácticos y otros materiales. Los profesores de todos los niveles de la enseñanza artística continúan trabajando a distancia y con un gran esfuerzo mantienen el seguimiento a los estudiantes mediante el empleo de diversas vías de comunicación, entre ellos grupos de WhatsApp y Facebook, y también trabajan en su autopreparación. Como se ha anunciado por diferentes vías, cuando las condiciones sanitarias lo permitan, se iniciarán las actividades docentes en nuestras instituciones. Para el sistema elemental y medio, las evaluaciones se realizarán de acuerdo a lo explicado aquí ayer por la ministra de Educación. En cuanto a la enseñanza superior, y aquí me permito detenerme porque sobre esto se ha dado un poquito menos información, al reiniciar las actividades se realizará un diagnóstico a los estudiantes para determinar el grado de cumplimiento de los objetivos y a partir de los resultados se realizarán los ajustes curriculares. Para la aplicación de las evaluaciones se ajustarán las evaluaciones a desarrollar dejando solamente aquellas evaluaciones que resulten imprescindibles. Y sobre los ejercicios de culminación de los estudios, se constatará el estado en que se encuentra cada estudiante para la realización del acto de defensa de su ejercicio de culminación de estudios y se aplicarán diferenciadamente las variantes de ejercicio final que permitan demostrar el cumplimiento de los objetivos de la carrera sin afectar la calidad y el rigor de las evaluaciones. Adicionalmente, y tengo que decirlo, para los que se queden con dudas y no sean suficientes todavía las informaciones que se han dado, esclareceremos aún más todos estos elementos que tienen que ver con este proceso. Próximamente se dará más información a través de los medios por parte de directivos y especialistas del Centro Nacional de Escuela de Arte y de la Universidad de las Artes. Es parte de todo ese trabajo organizativo que se ha hecho desde el Ministerio de Cultura y todas sus instituciones, pero que paralelo a ello ha tenido la presencia de los artistas en el mundo digital para desde allí pues acompañar esta batalla de los cubanos. Este es un breve resumen de algunas de las cosas que han pasado. 27 conciertos transmitidos de forma online gracias a la alianza entre el Instituto de la Música, el Instituto Cubano de Radio y Televisión, las frecuencias del canal Clave, Radio Progreso, páginas de Facebook y el canal de YouTube del Ministerio de Cultura demuestran que ante la actual emergencia, el arte y la literatura no se detienen. Los conciertos Estamos Contigo han alcanzado en Internet a casi 2 millones de internautas y registran más de 600.000 reproducciones de video. Entre los más compartidos se encuentran los del dúo Buena Fe y los sectetos Santiaguero y Turquino, seguido del secteto Habanero, en tanto se han generado más de 10.000 comentarios de internautas. Desde 118 países, entre ellos Estados Unidos, Cuba y México, hemos tenido reportes de las transmisiones simultáneas de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde. Hasta el momento ya han participado de manera voluntaria en esta iniciativa más de 100 cantautores, cultores del pop, el rap y el rock, agrupaciones de música popular, así como formaciones de música sinfónica. Los conciertos están disponibles hasta el mes de junio.
El Ministerio de Cultura ha realizado más de 35 transmisiones por streaming desde el pasado 24 de marzo, con enlaces en vivo con creadores de distintas provincias del país y el mundo. Más de 50 cápsulas con mensajes de solidaridad y autocuidado se han entregado a los medios y espacios alternativos. De la misma forma, numerosos videoclips se hacen eco del enfrentamiento a la epidemia. Varias de las más importantes compañías de danza y teatro del país han puesto sus obras en las páginas de Facebook y YouTube para descargas visuales. Otros excelentes ejemplos son las galerías virtuales, los museos online y las presentaciones de revistas como Librínsula de la Biblioteca Nacional José Martí. El arte ante la actual circunstancia encuentra espacios alternativos para la producción, circulación y consumo. La cultura no se detiene. Roylan Pardo Cabrera, especial para la Mesa Redonda. Bueno, han sido días sin dudas en que el arte no se ha detenido, incluso ante la amenaza de la pandemia. Por estos días, los de la danza en su Día Internacional, los del jazz ahora en el Día Internacional del Jazz, ministro, pero han sido todas las manifestaciones. Creo que sería imposible en poco tiempo resumir todo lo que se ha hecho, pero me gustaría por lo menos su valoración de cómo se ha trabajado y cómo se han sumado los artistas a este propósito. Nosotros ahí en el Ministerio, hoy conversando, hablábamos de que es muy difícil usar la palabra interrupto cuando se habla de la labor de escritores y artistas, porque hay un retiro que suele ser muy fértil en materia de creación y esto se ha demostrado en estos días. Lo que ha ocurrido es una verdadera explosión de creatividad y de participación solidaria por parte de nuestros artistas. Todas las manifestaciones han participado. A mí me sería imposible enumerar lo que se ha hecho en cada una de las manifestaciones y el trabajito que se ha puesto aquí yo creo que revela parte de eso que se ha hecho, pero es apenas un botón de muestra porque realmente los artistas espontáneamente fueron los que comenzaron a proponer y nuestras instituciones han respaldado esa explosión de creatividad que ha habido entre nuestros artistas. Yo de manera general pudiera decirte que se han hecho conciertos online protagonizados por músicos de múltiples generaciones, recitales de poesía vía internet, donaciones de libros en hospitales y centros de aislamiento, galerías virtuales de muchos de nuestros grandes artistas exponiendo obras de ellos, obras de grandes museos. Que es una de las cosas creo que han llegado también para quedarse, ¿no? Sí, sí, museos online, presentaciones artísticas de los balcones de manera espontánea, preciosa, que han tenido una incidencia muy altas ahí en las cuadras, en los barrios, cápsulas televisivas con mensajes educativos, videos caseros que registran escenas de magia, circo, danza y otras manifestaciones, concursos de dibujo y pintura para niños, talleres de artesanos transformados en eficientes fábricas de nasobuco y máscaras de protección y de kits que se han entregado de trajes y máscaras para nuestros médicos, y decenas de composiciones, de canciones, de poemas, del trabajo también de nuestros repentistas, inspirados en este momento tan dramático que vive hoy nuestro país, que vive la humanidad, y que da cuenta de esa oleada de creación que estamos viviendo nosotros en un momento como este. De manera que yo creo que nosotros podemos decir que la vida cultural ha cambiado de escenario, no ha desaparecido. La cultura ha seguido entre nuestra gente. Los artistas y las instituciones se las han arreglado para que la cultura siga acompañando a los cubanos, sea una presencia viva entre nuestra gente. Te repito, es muy difícil, Randy, enumerar todo, ahí tiene todo. Aquí yo tengo de un catálogo de cosas que se han hecho, pero yo creo que una de las cosas más significativas, ministro, ha sido precisamente eso, es que los artistas, unos han sido convocados, otros lo han hecho por su propia inspiración, otros se han reunido para sumarse a este empeño, e incluso han sumado a artistas y amigos de otras partes del mundo. Sí, así mismo, ha habido una comunicación. Hemos tenido 3 días, los últimos 3 días han sido 3 días de una actividad muy intensa. Comenzamos
fíjense, se dio el aniversario de la Casa de las Américas, que lanzó un mensaje que tuvo una repercusión extraordinaria. Un mensaje que hace una denuncia del neoliberalismo y que patentiza ese papel de la Casa de las Américas y esa vocación descolonizadora que tiene la Casa de las Américas, que ha recibido un respaldo extraordinario, difundido también por la red de intelectuales en defensa de la humanidad. Ayer fue el Día Internacional de la Danza. La directora general de la UNESCO hizo mención en su mensaje a la dedicatoria de ese día a la prima bailarina absoluta Alicia Alonso. Centenario. En el centenario de Alicia tenemos todo un programa para celebrar el centenario de Alicia este año, y eso de verdad que invadió las redes y los medios en el mundo con una repercusión extraordinaria. Y hoy es el Día Internacional del Jazz. Hay innumerables cápsulas de músicos del jazz y de artistas de todas las manifestaciones hablando sobre esto, con cápsulas educativas, poniendo fragmentos de conciertos, de intervenciones de nuestros artistas, que yo creo que hablan de la riqueza y la vitalidad de nuestra cultura y de la presencia que mantiene la cultura en estos momentos. Fechas tan trascendentales como el Día del Libro Cubano, que se celebró con un extraordinario recital de poesía que se hizo y se transmitió por las redes sociales con poetas de 6 provincias del país, el aniversario 150 del natalicio de Lenin, que la Biblioteca Nacional preparó un dossier que se colocó en la jiribilla y que ha tenido una gran repercusión, grandes intelectuales nuestros hablando sobre el aporte y la presencia, la vigencia de la obra, del pensamiento de Lenin. Y de manera general, bueno, los artistas plásticos, todo lo que han hecho, los artistas escénicos de la danza, la manera en cómo los artistas de cine han enriquecido. Yo concluiría, Randy, subrayando esta idea de que la vida cultural en Cuba no se ha apagado, que la obra de los artistas cubanos mantiene una presencia viva entre nuestra gente. Y al propio tiempo quisiera reafirmar que esta situación nos ha permitido, en primer lugar, aquilatar el valor de la cultura artística y literaria y su presencia en Internet y en las redes sociales para el enriquecimiento espiritual y la educación y formación de los diferentes segmentos de público, y para denunciar el bloqueo y las campañas enemigas contra la revolución. También decir que se ha reforzado el valor de la solidaridad y de la participación, no solo de la solidaridad entre nosotros, sino con muchas otras causas nobles en el mundo. Este nuevo reto ha constituido un gran estímulo para la creatividad de nuestros artistas e instituciones, quienes han respondido con infinidad de iniciativas y con absoluta responsabilidad y gran sentido de pertenencia, como hemos dicho y como se ha visto en estos trabajos. Estamos viviendo, creo yo, un momento de integración inédito. Las exigencias de este nuevo momento nos han conducido a alcanzar niveles de integración que no conocíamos con la radio, la televisión, la prensa plana, y también entre nosotros mismos, entre las propias instituciones de la cultura. Muchas de las cosas que hemos hecho las hemos logrado incorporando también el talento de colectivos de creación que se han gestado más allá de las instituciones culturales y que han mostrado una gran profesionalidad y compromiso con este momento. Esta dinámica en la que nos hemos visto obligados a funcionar nos ha demostrado también que se puede hacer lo mismo e incluso más de lo que anteriormente hacíamos, con menos costo y mayor efectividad, lo cual habla de las reservas que todavía tiene de eficiencia nuestro sistema institucional. Hemos constatado con absoluta nitidez el valor de la cultura artística y literaria para el uso útil del tiempo libre de nuestro pueblo, y al mismo tiempo hemos comprobado la necesidad de atender a la calidad de la factura que requieren nuestros productos audiovisuales, sobre todo si queremos cautivar a las más jóvenes audiencias. La retroalimentación recibida, la respuesta extraordinaria de apoyo que hemos sentido en estos días, revela el papel de Cuba y lo que hacemos en el escenario internacional. El Día Internacional de la Danza, la repercusión del mensaje de la Casa de las Américas y el Día Internacional del Jazz, todo eso nos tiene que hacer sentir muy orgullosos y nos compromete mucho más con lo que hacemos. Todas estas ideas hay que saberlas integrar en una estrategia de desarrollo de la cultura hacia el futuro. Tenemos que replantearnos el papel que tiene que jugar nuestro
sistema institucional en su diálogo con los procesos de creación, los artistas y con los diferentes públicos, así como en el aporte al desarrollo integral del país y de su economía a través de las industrias culturales. Por último, quisiera terminar haciendo un llamado a celebrar mañana desde nuestras casas el 1 de mayo, el Día Internacional de los Trabajadores, con el orgullo que lo podemos hacer los cubanos. Me enorgullece decir también que ese 1 de mayo ha tenido el acompañamiento de la cultura, tanto en el momento en que se convocó con la intervención de músicos y repentistas nuestros, como la canción que ha acompañado toda la campaña del 1 de mayo, compuesta por Arnaldo Rodríguez y seguida ya por nuestro pueblo. Te decía que quisiera transmitir también a nuestro pueblo, a la dirección de nuestro partido y nuestro gobierno, la seguridad de que la cultura, el sistema institucional, las organizaciones de creadores y todos los actores que en ella participan, en primerísimo lugar, nuestros escritores y artistas, van a continuar acompañando estos esfuerzos con un absoluto compromiso y con la convicción de que juntos vamos a salir adelante y alcanzar la victoria. Sin duda son tiempos en los que lo más importante, ministro, no son los recursos, sino lo que sale del alma. Y eso se ha demostrado en estos días en que la cultura pues sigue siendo escudo y espada de la nación. Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta mesa redonda. La meta es derrotar a la COVID-19 y no hay otra fórmula que disciplina y rigor para que más temprano que tarde volvamos a abrazarnos y los besos que hoy no nos damos vuelvan a ser parte de nuestras vidas. Nadie lo dude, la medalla más importante es la salud. Más de un mes lleva la residencia deportiva de Cienfuegos vinculada al combate directo contra la COVID-19. Al igual que en la EIDE provincial Jorge Agostini, aquí radica un centro de aislamiento para sospechosos de contagio. Desde el inicio, los trabajadores del INDER aunaron esfuerzos con el personal de salud y otros organismos y asumieron la nueva tarea vital en el enfrentamiento a la pandemia. Ante la necesidad del descanso para los hombres y mujeres del hotel, otros 40 trabajadores del deporte dijeron presente y están aquí, desempeñando la misión que les sea encomendada. Provienen del Estadio 5 de Septiembre y los combinados deportivos 2 y 3 de nuestra ciudad. En sentido general, la disposición de todos los trabajadores hay que decir que ha sido excelente. Aquí no ha habido un trabajador que haya renunciado a esta digna labor en la cual estamos enfrentando en estos momentos. Esta vez el 1 de mayo no tendrá celebraciones en plazas y avenidas, pero desde esta importante trinchera saludan el Día Mundial de los Trabajadores. La idea fundamental es celebrar el 1 de mayo, cada cual cumpliendo con la misión que nos ha sido encomendada. Todos sabemos la situación que está viviendo hoy el mundo en sentido general y que hoy nos toca desfilar aquí cada uno en su puesto de trabajo y hacer las cosas lo mejor posible para que cada uno de los pacientes que hoy tenemos acá se sientan lo mejor atendidos posible. Cada 15 días está previsto el relevo, ese que asegurará que el INDER y sus trabajadores mantengan el protagonismo en la porfía contra la COVID-19. Desde Cienfuegos, Carlos Ernesto Chaviano, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, es parte de lo que el movimiento deportivo también ha estado haciendo en estos tiempos de pandemia. El presidente del INDER, Osvaldo Bento Montiller, está con nosotros esta tarde. Me gustaría, presidente, que nos hablara precisamente de cómo el movimiento deportivo ha respondido a este reto que ha significado para el movimiento deportivo no solo de Cuba, sino del mundo esta pandemia y cuáles han sido las principales decisiones que se han tenido que tomar para poder enfrentar con seguridad una situación como esta. Muy buenas tardes, Randy. Buenas tardes, televidentes y radioyentes. El Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, al igual que los demás organismos de la Administración Central del Estado, aprobó e implementó el pasado 6 de marzo el Plan de Medidas para la Prevención y Control del Nuevo Coronavirus, que tiene como objetivo esencial, como expresaba el compañero Alpidio, en mantener la vitalidad del organismo. Se activaron los grupos de trabajo temporal, tanto en nivel central como en las direcciones provinciales de deporte, donde de manera diaria
se analiza el cumplimiento de las indicaciones y las medidas adoptadas para enfrentar el COVID-19. Se mantiene también el flujo de información establecido a partir de un parte diario donde se reflejan las principales incidencias en la subordinación local y nacional. Este parte diario se ha convertido en una herramienta de trabajo muy valiosa a partir de la información que nos aporta, así como las videoconferencias que estamos realizando con frecuencia semanal. Desde el pasado 24 de marzo dejaron de funcionar todas las instituciones docentes deportivas del sistema INDE. Dejaron de funcionar nuestras escuelas integrales de deporte, las EIDE, 16 en el país. Dejaron de funcionar también nuestras escuelas de formación de profesores de educación física, nuestras EPEF. Dejaron de funcionar nuestras escuelas nacionales, es decir, la EFAL Cerro Pelado y la Giraldo Córdoba Cardín. Dejaron de funcionar, esto uno lo dice hasta con dolor, nuestras academias, nuestros combinados deportivos, nuestras salas polivalentes, nuestros estadios, de repente se apagaron y se han encendido, como aquí se ha expresado, a partir del coraje de nuestros compatriotas de trabajo que tanto amor sienten por lo que hacen, que además defienden con la vida, si preciso fuera. Con el Ministerio de Transporte se tomaron las medidas inmediatas para el retorno de los estudiantes a sus hogares, sin ningún tipo de incidencia, de ningún tipo, repito, y además en el organismo, a lo interno también, se tomaron las medidas para no solo el control del transporte, sino también del combustible, porque sabemos que esto se convierte en uno de los riesgos importantes en este periodo. Fue elaborado también el plan para el sistema de seguridad y protección en cada una de las escuelas y centros e instalaciones deportivas, realizándose un reordenamiento de la Guardia Obrera. Yo le he explicado en el Consejo de Dirección a mis compañeros, la primera medalla que nosotros vamos a poder poner en los hombros de la revolución será aquella, si logramos que ninguna de nuestras instituciones tengamos que lamentar hechos vandálicos, si logramos que no nos roben los recursos que con tanto esfuerzo el gobierno y el Estado pone a disposición de nosotros, si preservamos los bienes del Estado. Se realizaron los inventarios físicos de los recursos que quedaron en las escuelas y se efectúan las conciliaciones diarias con el empleo de los mismos a través de los consejos de defensa en cada uno de los territorios. Fueron, como se ha informado también, suspendidos todos los eventos nacionales e internacionales hasta el 31 de julio del 2020. Estamos hablando de 252 eventos, 11 de estos internacionales. Entre los de mayor trascendencia, el 55 torneo Capablanca en memoria de ajedrez, el Norseca de voleibol de playa y el Norseca de Ligas de Naciones masculino, así como la media maratón de Varadero. En los eventos nacionales fueron suspendidos los Juegos Pioneriles, los 56 Juegos Escolares y Juveniles y la 60 Serie Nacional de Béisbol. En relación con los Juegos Escolares y Juveniles, como elemento interesante para el pueblo, estos Juegos en la historia de la Revolución han sido suspendidos en dos momentos. En 1981, por la epidemia del dengue hemorrágico que tuvimos en el país, y no quedó otra alternativa que organizar campeonatos a lo interno de nuestras escuelas. Y en 1991, por los Juegos Panamericanos. A la 60 Serie Nacional se le ha dado seguimiento a través de los chequeos semanales, en lo relacionado a su organización y aseguramiento. ¿Qué ideas tienen alrededor de la serie, Osvaldo? Muy bien. Para estar listo, para cuando se tome la decisión, estén pues creadas todas las condiciones. Es bueno comentar, muy interesante su pregunta, que esta será una serie atípica, que siempre habrá un momento para la preparación de los atletas, para que no se afecte la calidad de este espectáculo, que nunca será menor de 6 semanas. Es bueno también explicarle al pueblo de Cuba que un grupo de expertos
de nuestros mejores profesionales, estamos estudiando las 3 variantes posibles a aplicar en el momento de la arrancada. Como elemento positivo, siempre estamos defendiendo la idea de que se puedan jugar 50 o más juegos y que los juegos y la 60 Serie Nacional se desarrollen en el propio año fiscal. ¿Por qué? Porque hemos pensado en proteger la 61 Serie Nacional de Béisbol. Con la aplicación de la nueva estructura, a partir de la estrategia en la que hemos estado trabajando, como resultado del amplio proceso popular que desarrollamos en el país. Sí, habrá 60 series, quizás un poco más cortas, y los esfuerzos fundamentales se harán para que la 61 sea con todo el lucimiento que lleva. Que lleva, muy bien. Bueno, ante el interrogante, ¿qué hacer una vez realizado el curso escolar en el sistema de educación deportiva? En el caso de las EIDES, las EPEF y las EFAR, donde estudian en el país 3.284 estudiantes atletas, todos los estudiantes regresarán a sus escuelas a culminar el curso escolar cuando las condiciones lo permitan. Inicialmente se había informado que los estudiantes de primaria concluirían el curso escolar en los municipios. Por al no ser posible retomar el curso el 20 de abril, lo más inteligente es que los estudiantes regresen a sus escuelas y que con los maestros que durante todo el curso escolar trabajaron con ellos, puedan culminar el curso escolar exitosamente. Es bueno que se explique porque cambia y modifica una indicación que ya se había informado. Los niveles educativos de primaria, secundaria básica y preuniversitario se regirán para el cierre del curso escolar por lo establecido por el Ministerio de Educación, que es el organismo rector para todos los organismos formadores. Para las EPEs, al igual que Cultura, desde el pasado viernes 24 de abril se visualiza en el canal Tele Rebelde, en el horario entre las 5 y las 7 de la tarde, los viernes, las orientaciones de 4 asignaturas básicas para la carrera: teoría y metodología del entrenamiento deportivo, teoría y metodología de la educación física, anatomía y gimnasia básica. Estas clases están durando 30 minutos. En estos momentos ya nuestros profesores están preparando el próximo ciclo en 4 asignaturas básicas también: pedagogía, psicología, levantamiento de pesas y recreación, que vamos a ubicar en la parrilla en Tele Rebelde a partir del 1 de junio. Como se informó en la mesa redonda en el día de ayer por la ministra de Educación, llegado este momento se necesitan 8 semanas, 3 semanas para realizar consolidación, sistematizar los contenidos impartidos, esclarecer dudas, especialmente a los estudiantes que se presentan a los exámenes de ingreso de la educación superior. En el caso de las EPEF, los estudiantes de primero y segundo año realizarán 2 tareas integradoras para la evaluación de las asignaturas del currículo: ejercicio evaluativo, un ejercicio con las asignaturas de formación general y otro ejercicio con las asignaturas del ejercicio de la profesión. Los estudiantes de tercer año se prepararán con los tutores para la realización del ejercicio de culminación de estudios. Repito, estamos ubicados en las 3 primeras semanas. A continuación, en las semanas 4, 5 y 6, se van a aplicar las revalorizaciones y extraordinarios que, como se informó la ministra de Educación, esta vez los estudiantes lo podrán asumir en todas las asignaturas. En las EPEF se organizan y desarrollan las presentaciones de los trabajos de culminación de estudios con la defensa de una clase de educación física o una unidad de entrenamiento. 2 semanas que nos permitan cerrar los procesos de culminación del curso escolar. Ahora, muy importante, a partir de la reincorporación de los estudiantes, se dará prioridad en las 6 primeras semanas a la culminación del proceso docente del actual curso escolar. Se dedicarán al menos 2 horas todos los días a realizar actividades físicas variadas, fundamentalmente de carácter general, y posterior a ello se iniciará la preparación deportiva con todo el rigor para el cumplimiento de las metas y objetivos de las competencias
programadas a partir de la semana número 7. En el actual curso escolar, al disponer de menos tiempo, se harán ajustes a los sistemas de preparación, cuestión que está siendo estudiada para su aplicación a los diferentes niveles. En relación con la entrega pedagógica, se emitieron indicaciones metodológicas relacionadas con el desarrollo del proceso docente deportivo para lograr mantener un estado físico adecuado, tener un estricto control sobre los procesos evaluativos de etapas precedentes, lo que define la continuidad o promoción de los atletas en este tipo de escuelas, es decir, los nuevos ingresos y las bajas. Se tiene el control de los atletas de perspectiva inmediata, con posibilidades de ingreso al alto rendimiento a todos los niveles. Presidente, en estos minutos que nos quedan hay dos temas que me parecen importantes. Bueno, ha habido mucha controversia sobre los Juegos Olímpicos, ya de hecho han sido pospuestos para el año 21, los organizadores japoneses no están tan convencidos de que se pueda llegar allá, el Comité Olímpico Internacional por su parte dice que sí, que será una respuesta del movimiento deportivo a la pandemia. ¿Cómo se mantiene los atletas olímpicos cubanos, cómo se mantendrá la preparación de esos atletas rumbo a la Olimpiada? Muy bien, Hernández. Sí. En relación con la preparación olímpica, se mantienen en la preselección olímpica 253 atletas en 23 deportes. 41 atletas clasificados que no pierden ese derecho en 8 deportes. 14 en atletismo, 4 en canotaje, 2 en gimnasia, 2 en luchas, 2 en pentatlón, 1 en taekwondo, 1 en ciclismo y 5 en tiro. Se priorizan los 53 atletas estratégicos, que por cierto mantienen muy buen estado anímico y psicológico. 25 de ellos con potencialidades para obtener medallas en los Juegos. En cuanto a la preparación, se indicó realizar un trabajo de tránsito activo con la realización de actividades variadas, fundamentalmente de carácter general. Se da seguimiento a la reprogramación por parte de las federaciones internacionales de los procesos clasificatorios pendientes. En este sentido, como se conoce, existe muchas incertidumbres. En relación con otras medidas que se han podido aplicar en el organismo, se implementaron las indicaciones del Ministerio de Trabajo, se mantiene un monitoreo diario de los 47 atletas nuestros que están en ligas profesionales y que permanecen en el exterior. ¿Están en esos países? ¿Permanecen ahí? En muchos países. Y bueno, el monitoreo diario a través de las embajadas, los consulados, y realmente ha resultado ser una medida muy útil, productiva, porque además las personas se sienten atendidas y eso es bueno, y ese vínculo nos hace mucho más fuerte y además hemos también tenido permanentemente informado a la familia. Algunos han podido ser evacuados y están en Cuba. Algunos ya fueron evacuados, cumplieron su aislamiento, están en sus hogares. En estos momentos estas son de las cosas que no pueden faltar. Bueno, también el seguimiento, el monitoreo permanente a los colaboradores que se encuentran en el exterior, 447 en 14 países, de estos 341 en Venezuela. Se presta especial atención a las 26 instituciones y escuelas deportivas que funcionan, como aquí se puso en ese trabajo, como centros de aislamiento, alojamiento y clasificación. Bueno, Randy, lo expuesto hasta aquí y otros pasos concretados como parte de esta batalla han tenido una fluida salida comunicacional, desde la creación de contenidos emitidos desde nuestro periódico HIP, fundamentalmente en su versión digital, la página institucional de nuestro organismo y sus perfiles en las redes sociales, así como la coordinación resultante de los tradicionales vínculos con los medios acrecentados en esta situación, lo que nos permite agradecer públicamente en este sentido. Debo destacar la constante socialización de mensajes protagonizados por glorias deportivas, atletas activos, directivos, trabajadores, en general a través de las grabaciones de alta factura con la televisión. Valdría la pena recordar las imágenes de Juan Torena, Sotomayor, Fran Camilo, aplaudiendo junto a sus familias desde sus casas, Ana Fidelia confeccionando en Osobuco, María Caridad Colón, Mireya Luis, Gizzi Morero, ejercitándose en casa. Y qué decir de Marlin Mejía, con su donativo al Instituto de Medicina del Deporte, de más de 60 nasobucos de plástico transparente para proteger a ese personal. Muchos otros atletas que han respondido al lógico interés de la afición,
deseosa de saber qué hacen en esta situación de aislamiento, cómo cumplen las indicaciones a las que nuestros técnicos dan seguimiento a distancia. A solo horas del Día Internacional de los Trabajadores, se impone que destaquemos la forma en que nuestros atletas han respaldado desde las redes la iniciativa de celebrar en casa este 1 de mayo, entonar las notas del himno nacional a las 8 de la mañana, aplaudir de manera especial a quienes salvan vidas. Este 1 de mayo vamos a festejar junto al pueblo trabajador por las victorias alcanzadas y los retos presentes y futuros. Apegados al Mi casa es mi plaza, los exponentes del deporte cubano hacemos realidad esa especial convocatoria. Viviremos y venceremos. Muchísimas gracias, presidente, por esta información en breve tiempo resumida de todo lo mucho que ha hecho también el movimiento deportivo, y nosotros pues estaremos mañana con todo nuestro pueblo desde las casas, desde los centros de producción, pues celebrando este 1 de mayo. Unidos venceremos. Muy buenas noches.